Hola, ¿qué tal? A todos. Esperando se encuentren bien en compañía de todos, que nosotros también bien, gracias a Dios. En este día vamos a tomar rápidamente un tema que está basado en Gálatas 4:11. En en estos versículos que fueron dados por Josué Hernández y explicado por su servidor Jesús Naranjo. Vayamos al tema principal de este versículo. Gálatas 4, versículo 11, que dice de esta manera: Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Como podemos ver, Pablo en su primer viaje misionero de predicación desde Antioquía, Pablo viajó a la región de Galacia y varias iglesias fueron establecidas por el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Pablo, predicando en su viaje misionero, en Hechos capítulos 13 y 14, tiene evidencia de que estaba llevando fruto, estableciendo iglesias en toda la región donde iba. Por eso se llama los Hechos de los Apóstoles. Tiene evidencia. Y si podemos ver Hechos de los Apóstoles 13:46 hasta el 48, leemos de esta manera. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como podemos ver, el pueblo de Dios rechazó a Cristo, porque Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron por cuanto se fue a un pueblo que no era su pueblo, los gentiles en este caso. Solo los que le recibieron, tanto judíos como gentiles, eran todos bienvenidos a Cristo. Aunque muchos lo rechazaban, de esos dos pueblos, Dios siempre acepta al que le obedece sus mandamientos. Siempre. No te echa fuera. Cristo. Pedro dice: ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y también en otra ocasión a la samaritana, ya que no se la llevaban entre sí los judíos y samaritanos. Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pocos años después, el apóstol estaba preocupado por el bienestar espiritual de los Gálatas, ya que leímos, me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, como habíamos leído en el principio. Y en el verso 19 y 20 nos dice de esta manera, en el mismo capítulo 4, versículo 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, imagínense, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y les escribió una carta de amonestación. Como podemos ver, Pablo quería estar con ellos, pero él escribe la carta, amonestándolos a los Gálatas a permanecer en Cristo, ya que se estaban desviando. Como podemos ver, el peligro real de un trabajo espiritual desperdiciado. Me temo por vosotros. Pablo expresa un temor profundo que haya trabajado en vano. Esto revela que es posible recibir enseñanza, corrección y cuidado espiritual y aún así desviarse de la verdad. La razón fundamental es que sin perseverancia en el Evangelio, aún el esfuerzo fiel del siervo puede ser estéril, no llevar fruto.
La formación de Cristo es el verdadero objetivo del ministerio. ¿Está Cristo formado en nosotros? Es una pregunta. El apóstol declara que vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto enseña que la fe cristiana no es solamente conocimiento, entendimiento, conducta externa, sino también se necesita una transformación interna, donde Cristo gobierna la vida del individuo, individualmente, cada uno. Si Cristo no se forma en el creyente, el proceso espiritual queda incompleto. La desviación doctrinal hiere profundamente a los siervos fieles. El sufrimiento de Pablo no es teórico, es emocional y espiritual. Su angustia muestra que cuando una iglesia se aparta del evangelio, hiere a quienes la sirvieron con amor y sacrificio, porque Pablo realmente sufrió. Y dice como una forma de parábola que como si iba a tener un bebé, pues, de parto, ¿verdad? Un dolor de parto. La razón aquí es que el error doctrinal no solo daña a los creyentes, sino que también corre el riesgo de ser maldecida, como veremos más adelante. Más adelante, en el mismo libro de Gálatas, la incoherencia espiritual provoca confusión legítima. Pablo confiesa estar perplejo respecto a ellos. Esto indica que su conducta no concordaba con su profesión de fe. La razón fundamental es que cuando los creyentes no viven conforme a la verdad que recibieron, generan confusión, inestabilidad y pérdida de dirección espiritual. Aquí vemos la necesidad urgente de cercanía y corrección amorosa. Es todo lo que está haciendo Pablo. El deseo de Pablo de estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono muestra que hay momentos en que la corrección debe ser firme, pero nacida del amor. La razón es que la restauración espiritual requiere presencia, sensibilidad y ajuste, algo que está en desajuste, no indiferencia ni dureza permanente. El amoroso apóstol no quería que sus amados Gálatas se perdieran. Les decía, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5:7. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Será el pecado? El buen comienzo no garantiza un buen final. Todos comenzamos en nuestra vida cristiana, mas no sabemos al final de nuestra jornada conforme obedecemos, recibiremos nuestra recompensa, tal cosa sea buena o sea mala. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No podemos huir del juicio venidero. ¿Nos graduaremos? ¿Pasaremos al cielo o no? Pablo reconoce que iban corriendo bien, es decir, estaban firmes en la fe, pero ese avance puede detenerse si permitimos influencias equivocadas. La vida cristiana requiere perseverancia, no solo un buen inicio. El que no permanece en Cristo, nada bueno puede hacer. Eso lo podemos ver en el capítulo 15 del libro del Evangelio de Juan, nos dice a nosotros. La desobediencia espiritual casi siempre tiene una causa externa. La pregunta, ¿quién nos estorbó? Revela que alguien o algo los influenció a apartarse. Nadie cae sin que una voz, persona, idea o doctrina falsa empiece a sembrar dudas. Por eso debemos vigilar lo que escuchamos y a quién damos autoridad en nuestras vidas. La verdad siempre enfrenta oposición. Cada vez que alguien busca obedecer la verdad del Evangelio, el enemigo de Dios y nuestro a la misma vez, porque Él nos quiere apartar para llevarnos con Él. Porque realmente el infierno está hecho, va a ser hecho o es hecho para el diablo y sus ángeles. Usted y yo, si no obedecemos a Cristo, sus mandamientos, vamos a ir a ese lugar de separación eterna. El enemigo usa obstáculos para frenarlo, presión social, muchas de las veces.
la gente que le rodea, incluso familiares, falsas doctrinas, tentaciones, el pecado puede separarte de Cristo, incluso desánimo. La resistencia no significa fracaso, sino que vamos por el camino correcto. Hay unos que siempre resisten al Espíritu Santo, como cuando mataron a Esteban, ese es el primer mártir. En Hechos nos dice que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En Hechos de los Apóstoles 7:51 lo encontramos. Esteban, este que mataron, Cristo se había formado en Esteban. Y decía cuánto de los profetas no mataron, que fueron enviados, igual que Cristo. Y también decía Esteban, repetía las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se había formado en Esteban. Cristo se había formado y también dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió. En el 760 de los Hechos, el libro de los Hechos, podemos leer toda la historia de lo que pasó. Lo mataron por decir la verdad. A Cristo lo mataron también, por lo mismo. Cristo es la verdad, el camino y todo. La fe entonces requiere discernimiento constante. El texto invita a examinar quién o qué está afectando nuestra fidelidad. No basta saber la verdad, hay que reconocer y rechazar todo aquello que intenta desviarnos. Aunque parezca espiritual o convincente, Dios llama a recuperar la carrera y volver a la obediencia. El reproche de Pablo no es para condenar, sino para despertar. Si nos hemos detenido o desviado, todavía podemos retomar el paso. La verdad sigue siendo la misma y Dios sigue llamándonos a obedecerla con firmeza. Y como buen cristiano, permanecía atento y preocupado. En 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo otra vez en 2 Corintios 11:28. Está preocupado, se agolpa en su corazón. Estaba perplejo, sorprendido. Todas las iglesias de Cristo, pertenecientes a Cristo. Eso quiere decir, ¿a usted le preocupa la iglesia que son los llamados a salir de la esclavitud del pecado? El verdadero liderazgo cristiano implica carga espiritual, no solo funciones visibles. Pablo revela que aparte de sufrimientos físicos, había una presión interior diaria, el cuidado por las iglesias. Esto muestra que el liderazgo bíblico no se mide por títulos, sino por la responsabilidad genuina hacia el bienestar espiritual del pueblo de Dios. La madurez espiritual incluye una preocupación constante por la salud de la iglesia. La expresión se agolpa cada día indica que la carga era continua, no ocasional, pues, de vez en cuando. Un creyente maduro no es indiferente a la condición espiritual de la comunidad. Ora, la persona vela, está listo, presto, exhorta y cuida como parte natural de su compromiso con Cristo. El amor de Pablo se caracteriza por una entrega que soporta incluso cargas invisibles. Está apasionado, como la película se llama La Pasión de Cristo. No sé si la haya visto, pero esa es la manera que fue escarnecido nuestro Señor Jesucristo, lo flagelado con chicotes que arrancaban carne. No es que era un juego o que es una mentira lo de Cristo. Pablo no solo predicaba, sino que sentía la preocupación por las iglesias que era fruto de un amor profundo, sacrificial y persistente. Este fundamento enseña que el servicio cristiano auténtico nace del amor, no de la obligación, ni del reconocimiento humano. Volviendo al tema principal, Pablo y todo creyente verdadero se preocupa por el bien espiritual de otros,
para no tener condenación eterna. El objetivo es evangelizar, edificar al creyente y benevolencia limitada. Esos son los propósitos de una iglesia. Evangelizar, edificar al creyente, que salgan edificados y benevolencia que tiene que estar limitada. Pablo no temió a los Gálatas por grandes que fueran, como muchos han de pensar, sino por lo que estaba pasando acerca de ellos. Temió que ellos se perdieran por mezclar el judaísmo con el evangelio de Cristo. Pablo temía por ellos porque se preocupaba mucho por los días. Ellos se preocupaban mucho por los días y fiestas, pero no se preocupaban por la verdad del evangelio. Temía por ellos porque al principio corríais bien, dice, como ya leímos. Pero ahora nos dice la escritura en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El versículo 7 ahora, 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Seguimos leyendo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres o a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Gálatas 1 del 6 hasta el 9, hasta el 10, versículos del 6 hasta el 10, capítulo 1. Vamos a leer bien estos versículos porque Pablo temía por ellos. Aquí es donde les digo que hay una maldición para los que se separan del evangelio de Cristo y quizás no lo sepa la gente. Pablo temía por ellos debido a que obedecían un evangelio diferente. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, habían entrado falsos maestros llamados judaizantes, judíos, pues. ¿Se recuerdan que Pablo y Bernabé predicaron a los judíos? Primeramente, pero ellos rechazaron. Y dice la escritura que no fueron dignos de la vida eterna. Entonces se volvieron a los gentiles, pues estas personas enseñaban que los creyentes gentiles, no judíos, debían obedecer la ley de Moisés, como muchas personas la quieren obedecer. Y es imposible que puedas obedecer la ley de Moisés, de todas las cosas que se hacían. Por eso se le llama antiguo pacto, la ley de Moisés especialmente. Ellos se basaban en la circuncisión, era un rito de ellos, ya que aquellos se sentían y creían que eran hijos de Dios por nacimiento. ¿Cuántas personas no por nacimiento se sienten hijos de Dios? Entre más chiquito, mejor. Claro, tenemos que inventar algo para poderte quitar un pecado. Cuando en realidad, si nos separamos del Evangelio de Cristo, nos va a meter en problemas. Aquí llega una maldición. Aquellos se sentían y creían que eran hijos de Dios por nacimiento. Nosotros somos de vuestro padre Abraham y las obras de Abraham no estaban tratando de hacer porque querían matar a Cristo. Como en la actualidad, hoy en día, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? La pregunta sería, también todo con respecto a las leyes ceremoniales que ellos tenían agregadas a tradición de los hombres, salvarse sin obedecer al Evangelio de Cristo.
Cristo todavía no había venido en el Antiguo Testamento, pero sí se les había dado información de que iba a venir, pero ellos lo rechazaron. Ellos decían que ellos eran hijos de Dios, aunque habían rechazado al autor de la vida, como en la actualidad era una creación de ellos, ya que no entendían que también a los gentiles les dio potestad nuestro Señor Jesucristo de ser llamados hijos de Dios. Si oían, creían, confesaran, arrepintieran de sus pecados, con hacer frutos dignos de arrepentimiento, eso sí, y se bautizaran para el perdón de sus pecados, permaneciendo en Cristo en santidad. Eso es lo que requiere nuestro Señor Jesucristo. Es menester permanecer en Cristo. Es necesario y no volver al yugo de esclavitud en el que se encontraban. Eso era una de las cosas que estaba pasando con estos gentiles ante los judaizantes judíos y otros, como ya dijimos, como la circuncisión, ciertas reglas de comida, costumbres del judaísmo como requisito para ser salvos. Ellos enseñaban a otros diciendo, Cristo está bien, pero no es suficiente. También deben guardar la ley de Moisés, dada a los antiguos para ser salvos. Esto convertía el evangelio en un mensaje y un evangelio diferente y perturbante. Perturbaba a otros. Estaban confundiendo a los nuevos creyentes. Las iglesias de Galacia eran nuevas. Muchos eran gentiles que nunca habían seguido la ley de Moisés. Imagínense cuántas personas no hay que no han obedecido a Cristo nunca. ¿Qué estarán esperando? Los nuevos cristianos de hoy en día no tienen todo el entendimiento, lo que es el Evangelio de Cristo, la iglesia perteneciente a Cristo, que Él fundó y compró a precio de sangre y muerte de cruz, como hoy en día, mientras muchas religiones, la mayoría va a ser mercadería para los que están no judaizando, sino que están enseñándote cosas de la Biblia que parecen que deben de ser así, cuando en realidad están haciendo mercadería con los principiantes o nuevos conversos y por años durarán, como suele suceder hasta que la persona a través del Espíritu Santo pueda entender y solo así te separarás del error y de los falsos maestros, los judaizantes, en este caso, los Gálatas, capítulo 1, versos 6 hasta el 10, iban detrás de Pablo, visitaban a las iglesias que él a través del Espíritu Santo había fundado. Decían que Pablo no era apóstol verdadero. Insinuaban que su evangelio no era completo. Afirmaban que ellos tenían la verdadera enseñanza, como suele suceder en la actualidad. ¿Cuántos no dicen nosotros? Yo soy cristiano. Oh, sí, ¿por qué te llamas testigo de Jehová? No, yo soy cristiano. Oh, sí, yo soy del adventista de los séptimo día. Yo me reúno el sábado. Oh, sí, sí, yo soy mormón. Se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez, puesto esto y otras cosas más influenciaba y pervertía la doctrina de Cristo. Esto perturbaba, confundía y dividía a los creyentes. Estaban presentando un evangelio diferente. Decían Cristo más, la ley de Moisés, que no había enseñado por los que tenían poder de atar y desatar en la tierra o en el cielo, ya que los apóstoles tenían el poder de permitir o prohibir en el cielo o en la tierra. Ellos confirmaban a las iglesias para que fueran puras, sin mancha ni arruga. En esta ocasión lo está amonestando a ellos, que está maravillado, que tan pronto te hayas separado de Cristo. En otras palabras, que no estuvieran en pecado, en error, para que no fueran condenados los que participaron, porque ellos sabían que un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos tenían toda autoridad dada en el cielo y en la tierra para que la iglesia de Cristo fuera sin mancha y arruga, no hubiera pecado. ¿Cuántos no toleran el pecado allí? Nunca les enseñan que no deben de tomar. ¿Cuántos no les enseñan son falsos maestros? No les importa. Ellos lo que les importa es otra cosa. Un evangelio puro en el nombre de Cristo
fuente de la vida eterna. Ya leímos, ¿verdad? Con la samaritana. El evangelio verdadero enseña Cristo más oír, porque la palabra entra por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que oír a Cristo, creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados por cuanto todos pecamos, confesar a Cristo como el Señor, como Dios que es entre nosotros, bautizarse para el perdón de sus pecados que tenemos. Igual a ser salvo si permaneces en Cristo en una vida de santidad. Por eso dice el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Unos dirán, qué difícil está todo eso. Leamos lo que Apocalipsis 2:10 dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Estaba habiendo sufrimiento del creyente, no es sorpresa para Dios. Los cristianos primitivos, aproximadamente del año 33 de nuestra era cristiana, estaban sufriendo y no es sorpresa para Dios que el creyente sufra. Estaba sufriendo en ese tiempo y hasta la actualidad muchos sufren. La tribulación anunciada muestra que nada de lo que el creyente enfrentará está fuera del conocimiento y propósito divino. Dios permite pruebas, pero nunca abandona a sus hijos. Otra vez, nada de lo que el creyente enfrentará estará fuera del conocimiento y propósito divino de Dios. Nada. Las pruebas tienen un propósito espiritual. La adversidad, representada incluso por la cárcel, sirve como un proceso de purificación, fortalecimiento y autenticación de la fe. No son castigos, sino formación. Los apóstoles todos, Pablo estuvo en prisión, ellos sufrieron la muerte y fueron fieles hasta la muerte. Por lo tanto, el Señor promete que los que son fieles recibirán la corona de la vida. ¿Crees esto? Ahí está la fe. No te digo que si crees verás la gloria de Dios y qué tal que no crees, pues no vas a ver nada. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no pasará a condenación, porque Cristo le protege, le cuida y el maligno no le toca. ¿Crees eso? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿crees eso? El enemigo tiene límites bajo la soberanía de Dios. El texto deja claro que aunque el diablo eche a algunos en la cárcel, no puede hacerlo fuera de los límites establecidos por Dios por 10 días. Le está poniendo el tiempo, por poco tiempo. El mal no reina, solo opera dentro de lo permitido. El diablo está restringido por Dios, por el Evangelio de Cristo, el único que lo restringe. Si tú tienes el sello del Espíritu Santo en el bautismo, porque más adelante vamos a ver lo que es el bautismo realmente. El Evangelio de Cristo te libera del pecado y te permite llegar a la fuente de la vida eterna que te conduce a la vida eterna. La tribulación, los problemas, todo esto que pasa cuando estás batallando en la vida, ya sea espiritualmente o terrenalmente, la tribulación es temporal. 10 días simboliza que las pruebas tienen un inicio y un final, no duran para siempre. El dolor es pasajero. La victoria es eterna. Sin embargo, dice, sé fiel hasta la muerte. Tienes que permanecer en Cristo.
y tienes que ser fiel y vivir una vida en santidad. Esos son los requisitos de Cristo, no los míos. La fidelidad es el arma principal del creyente. El mandato, sé fiel hasta la muerte, revela que la mayor victoria no es evitar la prueba, sino perseverar en medio de ella, sin renunciar a Cristo, incluso ante el máximo costo. Necesitamos ser fiel a pesar de la adversidad que estemos padeciendo. Dios promete recompensa eterna a los fieles. La corona de la vida representa reconocimiento, victoria y vida eterna. Dios mismo recompensa al creyente que se mantiene firme hasta el final. La esperanza del cristiano es más fuerte que cualquier persecución. Acuérdense que ellos iban siendo perseguidos y iban estableciendo iglesias a la misma vez. Fíjense. Aunque venga sufrimiento, cárcel o muerte, la promesa divina asegura que la fidelidad conduce a la gloria, no a la pérdida. La victoria final está garantizada en Cristo. Si permanecemos, si vivimos una vida de santidad, siguiendo a Cristo, porque eso es lo que quiere decir cristiano, seguir a Cristo, no seguir a aquel señor o seguir al otro, o que aquel que está en el baile, no seguir. Tienes que seguir a Cristo. Recordemos, permanecemos en Cristo, podremos llegar a la victoria final. Ahora, volviendo a los Gálatas, los judaizantes enseñaban Cristo más circuncisión más ley de Moisés igual a salvación. Esto lo convierte automáticamente como si fuera otro evangelio, aunque pretendieran que era el mismo, porque Pablo dice que estaban predicando otro evangelio, porque estaban siendo perturbados y confundidos a la misma vez, porque habían cambiado elementos esenciales, porque Satanás quiere meternos en tentación, que le escuchemos y le obedezcamos para separarnos de Cristo, así como hizo con aquella pareja en el Edén, no sé si se recuerden. Estimados oyentes, leamos dos versículos de Génesis donde nos dice 3, 4 y 5. Está fácil de recordarlo. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente, que era muy astuta, convenció, ya que Satanás se disfraza como ángel de luz, donde ellos no pueden tener hijos. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, dice nuestro Señor Jesucristo. Para los que quieren pensar que hubo algo con Eva, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La primera estrategia del engaño es negar las consecuencias del pecado. Dios les había dicho, no comas de ese árbol porque el día que comieras de ese árbol, ciertamente morirás. Y ella lo dice, la mujer dice, no, no debemos de comer de ese árbol porque cuando comamos muremos. Y dice, no moriréis, dice la serpiente. Lo está convenciendo. Niega las consecuencias del pecado. Cuando la serpiente afirma no moriréis, contradice directamente la palabra de Dios. Esto establece la conclusión de que todo engaño comienza minimizando o negando el juicio y las consecuencias del pecado, llevando al ser humano a confiar más en una voz falsa que en la verdad divina revelada. ¿Se recuerdan de los falsos maestros? Y lo mismo, se disfraza como ángel de luz. Haz cualquier pecado y no va a pasar nada. ¿No sabes que la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado se presenta como un camino hacia la autosuficiencia y la exaltación humana. Es lo que dice estos versículos que acabamos de leer en Génesis 3, 4 y 5.
Y continúa el engaño que te promete algo como la promesa seréis como Dios. ¿Quién no quiere tener ese poder? Pues aunque no lo crean, muchos humanos se sientan en la iglesia, en el templo de Dios, como si fueran Dios. Muchos. Por eso Dios les manda un espíritu de error para que crean a la mentira, un poder engañoso. Ya que crees a la mentira, pues continúa en tu mentira. La promesa seréis como Dios revela que la tentación central no es solo desobedecer, sino ocupar el lugar de Dios, diciendo por cuenta propia lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que estaba pasando. Cristo puso el evangelio de Cristo. Es el único que te puede salvar en esta vida. No hay otra. La conclusión es de este versículo, de estos versículos, es que todo pecado busca desplazar la autoridad de Dios y entronar al hombre como su propia norma, muchas veces su justicia propia. En otras palabras, Génesis 3, 4 y 5, fácil de recordar, muestra que la raíz del pecado es el engaño que niega la verdad de Dios y ofrece una falsa libertad que termina en separación y muerte espiritual. Por eso fueron separados del jardín del Edén. Y la muerte espiritual comienza con desobedecer a Dios, que te dice algo y tú quieres hacer otra cosa. Y después la paga del pecado es muerte, ya sea espiritual y muchas veces física y eterna. Hay muerte eterna. Cambiaron el camino de salvación, el evangelio verdadero. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por obras de la ley. Leamos lo que dice la Biblia acerca de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Eso lo podemos leer. Si fuera por obras de la ley, ¿a qué venía Cristo? No fue por buenas obras que el hombre haya hecho, sino que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero. Por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios estábamos, porque por un hombre entró el pecado al mundo y pasó a todos nosotros, y por el pecado, la muerte, por el pecado. Por eso es necesario arrepentirse de sus pecados y bautizarse para el perdón de sus pecados. El mensaje de los judaizantes anulaba la gracia y hacía depender la salvación de obras humanas, basadas en la ley de Moisés, las cuales estaban hechas para que se hicieran todas las obras de la ley, por cuanto ellos no cumplieron, los llamados hijos de Dios, anularon el pacto que tenían con Dios, habían hecho maldición la ley, porque estaba escrito que maldito era todo aquel que era colgado en un madero, y como el sacrificio de los animales no perdonaba pecados, sino solamente Dios, todos pecamos, porque Él siendo sin pecado, murió por nosotros, cuando el castigo por el pecado era la muerte. Por eso en Hechos 2:36 hasta el 38 podemos leer rápidamente en los Hechos. Nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, los judíos de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le hizo Señor y Cristo. Tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Al oír eso, se compugieron de corazón, tuvieron un dolor repugnante, les dolió en su corazón y se recordaron que ellos crucificaron a Cristo, al autor de la vida.
Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hemos reconocido que somos pecadores. Nosotros influenciamos, nosotros dijimos: suelta a Barrabás, suelta a un delincuente. Nosotros dijimos: crucifícale. Unos le, le, le golpeaban y decían: profetízanos, Cristo. ¿Quién te pegó? Se burlaban. ¿Cuánta gente no se burla de Cristo? Muchos todavía. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y entonces solamente así recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente así. No hay otra manera, ya que por cuanto todos pecamos, destituidos de la gloria venidera estábamos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12. Eso indica que realmente somos salvos por gracia de Dios y nada más, nada más. Volviendo a los que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, esos judaizantes, cambiaron la suficiencia de Cristo. Si necesitas otra cosa además del evangelio de Cristo, entonces la cruz no es suficiente. La gracia no es suficiente. La fe no es suficiente. Pablo declara que esto pervierte el evangelio. Cambiaron la libertad por esclavitud religiosa de hacer todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés. El evangelio libera de la esclavitud de la ley. La ley de Moisés como requisito de salvación esclaviza. Invalidaron el pacto. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:1, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Por qué Pablo afirma que no hay otro evangelio? Solo hay un camino de salvación. Dios no tiene varios métodos. Hay un solo Señor, una sola fe, una sola gracia. Cualquier variante deja de ser evangelio. Si cambian la gracia, la cruz, la fe, la suficiencia de Cristo, entonces ya no es evangelio, aunque use palabras parecidas. El evangelio no evoluciona ni se corrige. Lo que está escrito y no hay otro nombre